esto. ¿Qué pasó? Hoy se dio a conocer, para aquellos que se acaban de sumar a la programación, hoy se ha dado a conocer un documento en inglés por parte de los bonistas, los dueños del bono verde, donde han solicitado en forma urgente que le paguen la deuda, que le tienen que dar aproximadamente unos más de 20 millones de dólares, casi 30. Una parte ya le pagó la provincia y ha quedado el restante. Y ellos dicen que quieren que le paguen porque ya viene reestructurada dicha deuda. Pero, según lo que dice el gobierno provincial, hay provincias que están complicadas, como provincia de Buenos Aires, que podría no pagar también, y por eso la preocupación. Por eso queremos saludar y sumarlo a esta charla a un especialista, Alejandro Pegoraro, que es el director de Politicón Chaco. Alejandro, Eduardo Germán te saluda. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, mirando el comunicado, pero no, porque veo que vos seguís permanentemente el tema de la deuda externa que tienen las provincias. ¿Hoy es para preocuparse? ¿Cuál sería tu diagnóstico a esta hora? Bueno, a ver, la preocupación, hay preocupación y hay motivos para preocuparse por la parte de las provincias que tienen una abultada deuda en dólares, principalmente porque vos recordarás que allá por los años 2020, 2021, justamente en el marco de la pandemia, la recesión del 2019 y demás, muchas provincias que tenían títulos en dólares llamaron a reestructurar esos títulos, y lo que generó eso fue que la gran mayoría de estas reestructuraciones generaron que justamente este año 2024 arranquen los pagos de capital de los bonos internacionales, que son obviamente un número importante en dólares, y que sumado a la devaluación del pasado mes de diciembre produce justamente que las provincias tengan que destinar muchos pesos para poder hacerse de los dólares necesarios para poder pagar los vencimientos tanto de capital como de intereses. Eso es lo que produjo este año justamente, es que muchas provincias estén altamente comprometidas en relación a la cantidad de recursos que tienen que disponer para poder afrontar los vencimientos de títulos públicos en dólares, en el marco obviamente de un proceso en donde los ingresos de las provincias, tanto por vía de coparticipación, como por vía de transferencias no automáticas, como también de recaudación provincial, están obviamente mostrando significativas caídas reales, lo que genera obviamente que las cajas provinciales estén muy comprometidas, y bueno, produce justamente este riesgo de cómo afrontar los vencimientos en dólares, que son bastante abultados, y obviamente, bueno, en un escenario, como te decía antes, de caída de recursos. Por lo tanto, la preocupación está. Obviamente que hay provincias que tienen una espalda bastante más robusta para soportar una etapa de crisis como esta, pero en general la situación fiscal y la situación relacionada a los ingresos de las provincias está muy debilitada, con el agravante justamente que mencionaba en relación a la deuda en dólares. Claro, pues nosotros miramos la fotografía de La Rioja, pero esto puede... Te transmito, un funcionario del gobierno provincial me dijo que hay que mirar las otras provincias, me hablaba de la provincia de Buenos Aires como manifestando él que no era solamente La Rioja el momento complicado que tiene para pagar las deudas. Eso es lo que me lo marcó en la mañana de hoy. Claro, bueno, a ver, para el caso de la provincia de Buenos Aires particularmente, el mes de marzo fue muy, muy complicado porque pagó el primer vencimiento de capital de un bono en dólares y de un bono en euros, capital e intereses, y además pagó intereses solamente de otros 4 bonos, de los cuales 2 estaban en dólares y 2 estaban en euros, sumado a otras herramientas que tiene de deuda la provincia de Buenos Aires. Eso generó que solamente en el mes de marzo la provincia de Buenos Aires destine 405.000 millones de pesos a pagar vencimientos de deuda de títulos públicos, estamos hablando únicamente, no de toda la deuda pública de la provincia. Ese monto equivale a un mes de coparticipación, a un poquito más de un mes de coparticipación de la provincia de Buenos Aires, o sea que la situación es muy complicada. La diferencia que tiene Buenos Aires respecto a La Rioja, por ejemplo, o a otra provincia del norte que quizás tenga una estructura de recursos algo más débil, es que la provincia de Buenos Aires, por un lado, tiene un esquema de recaudación tributaria local muy fuerte por la alta capacidad industrial y productiva que tiene la provincia. No es lo mismo
una provincia altamente productiva en la zona núcleo, que una provincia en el norte mucho más retrasada en términos de desarrollo productivo industrial. Entonces eso les genera mayor volumen de recursos para poder eventualmente sostener estos vencimientos de deuda. Pero también al mismo tiempo la provincia lo que tiene es un permanente, un papel muy activo en el mercado de capitales, lo que genera que, sacando de lado los bonos en dólares que tiene, esto que te mencionaba, sino ya yendo quizás a otros instrumentos en pesos, tiene la capacidad de poder hacer refinanciaciones constantes a través de emisiones nuevas. Es decir, la provincia tuvo que pagar 100.000 millones de pesos por letras del Tesoro, que en lugar de pagarlas en efectivo, lo que hace es emitir letras nuevas para poder cubrir esos vencimientos. Esos son, de alguna manera, herramientas que te permiten sostener este tipo de volumen, digamos, de vencimientos que tenés en el corto plazo o en el mediano plazo. Obviamente que es una bola de nieve que después tenés que solucionarla, eso está claro, pero te permite pilotearla. Otras provincias como La Rioja, por ejemplo, tiene un papel mucho más pasivo en términos del mercado de capitales, pero también tiene un perfil de como deudor que es altamente negativo. Entonces la provincia hoy no puede salir al mercado pretendiendo que inversores privados o capitales privados, digamos, inviertan en la provincia a través de la compra de letras del Tesoro, por ejemplo, porque obviamente lo que está mostrando la provincia, no solamente ya años anteriores con la reestructuración anterior del bono verde, sino con la situación de ahora puntualmente, es que es un mal pagador, es un mal deudor. Eso le genera obviamente que se le cierre las posibilidades de poder recurrir al mercado justamente para poder cubrir los propios vencimientos que tiene, y naturalmente la cuestión vinculada a los ingresos de la provincia, que está altamente atada a los recursos nacionales, está en plena caída en términos reales, y también un nivel de recaudación propia que es ínfimo para la provincia de La Rioja, son cerca de 4.000 millones de pesos, digamos, no es nada para administrar una provincia de alguna manera, ¿no? Entonces, obviamente que si bien la situación de deuda pública en dólares de las provincias, como te decía, está altamente comprometida, no todas tienen la misma espalda para poder soportar este periodo de crisis, digamos, y de alguna manera sostener los compromisos de pago que tenés y aspirar obviamente a mejorar tu capacidad de los ingresos para el año que viene, previendo una eventual recuperación de la economía. Las dos últimas te hago y te agradezco muchísimo. La primera, cuando se dice default o default, ¿es para preocuparse? ¿Qué puede llegar a suceder con el caso de La Rioja y su economía tan dependiente de la nación? Y sumado de que tiene como garantía la coparticipación esta deuda externa. Bueno, obviamente que el default es para preocuparse desde dos puntos de vista. Desde un punto de vista netamente económico, justamente porque la declaración de un default, o cuando incluso tu propio acreedor a vos te reafirma tu posición de default de una deuda extranjera, habilita a el inicio de instancias judiciales que va a ser mucho más cara para la provincia que pagar en tiempo y forma los compromisos que tiene. Y también obviamente con afectación de lo que vos mencionabas, con las garantías que tiene o las posibilidades de reclamo que tienen los acreedores, como por ejemplo retención de coparticipación, que naturalmente podría hacerte un hueco fenomenal en tu caja provincial, en tus finanzas, y eso comprometa toda la gestión de gobierno que vos tengas. Eso desde el punto de vista económico. Ahora, desde el punto de vista político también es un problema porque, un poco lo que yo te mencionaba antes, ¿no? La provincia se convierte en un actor altamente responsable en la mirada del acreedor. Entonces eso lo que hace es reducir los niveles de confianza que tiene el mercado sobre la provincia, y obviamente también podría generar una especie de efecto arrastre al resto de los bonos provinciales, más allá de que algunos sigan cumpliendo en tiempo y forma, pero la mirada del mercado como actor global, digamos, obviamente podría estar un poquito en reserva en referencia a lo que son justamente la situación de las provincias argentinas. Entonces, obviamente que es el default es una posición en la que vos te encontrás que es altamente problemática. Tenés mucho tiempo todavía para poder solucionar la situación, tenés instancias, digamos, que te permiten a vos ganar un poco de tiempo como deudor para poder de alguna manera arreglar un esquema de pago de la cuota no pagada y demás condiciones, pero el problema con La Rioja es que no solamente está mostrando un perfil de muy mal deudor,
sino que también estás incumpliendo, estás defolteando una deuda que la reestructuraste hace menos de 3 años. Entonces eso de alguna manera agrava todavía la situación global de la provincia de La Rioja y genera que justamente no solamente esté comprometido eventualmente los ingresos de la provincia ante los reclamos de los acreedores, sino también que el día de mañana, cuando la provincia quiera, por ejemplo, no desarrollar más parques eólicos o algún tipo de parque solar o algún tipo de proyecto industrial que requiera de financiamiento del mercado, bueno, obviamente va a tener la puerta bastante cerrada y en caso de poder acceder a financiamiento va a ser seguramente muy caro, justamente porque su perfil de mal pagador hace que el que te ofrezca financiamiento te lo ofrezca a una tasa muy elevada. Entonces, desde todo punto de vista, es una situación que es altamente problemática. Como te decía, hay tiempo para solucionar todavía esto, pero en la medida que el gobierno de La Rioja no muestre la voluntad política de dialogar y de cumplir con sus compromisos, obviamente que ese tiempo se va achicando y bueno, y ya entraremos eventualmente en instancias mucho más conflictivas como pueden ser las judiciales. Por último, mirando lo que resta del año para las provincias y la coparticipación, porque el presidente dice que no va a haber más recursos de lo que él habla, lo que nosotros denominamos acá los extra coparticipables y otros. ¿Cuál es el panorama que vos ves, que vislumbras, especialmente para las provincias donde te moves, que es el norte grande, como entre el NOA y el NEA? Bueno, el panorama es negativo, como mínimo hasta el tercer trimestre de este año, te diría como casi de una mirada optimista, ¿no? La situación vinculada a los recursos nacionales va a seguir en caída en la medida que la actividad económica no empieza a mostrar algún tipo de repunte y también obviamente las provincias van a seguir sintiendo de manera muy fuerte esta modificación que se hizo respecto al impuesto a la ganancia, que naturalmente genera que los recursos coparticipables disminuyan en una fuerte masa. Entonces no podemos esperar que haya un repunte de la coparticipación hasta tanto la economía no se reactive o pase otra cosa como podría ser justamente esta intención de revertir el cambio en ganancia y bueno, que pueda dar un poquito de pesos más para tener algo más de aire. Pero en paralelo con eso, vos mencionabas también la situación de las no automáticas, que obviamente siguen mostrando descensos interanuales en términos reales del 80% aproximadamente. De hecho, justo ahora estamos trabajando en intentar cerrar lo que tiene que ver con los datos del mes de marzo y bueno, y sigue la tendencia que ya se vio en enero y en febrero con caídas muy fuertes y con un nivel de financiamiento al mínimo para algunos programas puntuales y nada más que eso. Eso también para las provincias es un problema. La quita del fondo de incentivo docente es un problemón porque de alguna manera vos tenés que, con recursos propios, tenés que asegurarle a los docentes esa porción de salario que pierden por la quita de ese fondo. Otras provincias, que no es el caso de La Rioja, pero otras provincias sí del norte, que no van a recibir, o por lo menos hasta nuevo aviso, fondos para financiar el déficit de la carga previsional, recursos para obra pública, recursos para programas de salud y demás. Bueno, todo eso lo que hace es que las provincias tengan que, en la medida de lo posible, utilizar fondos propios que antes no lo tenían que utilizar para justamente garantizar una serie de programas y de acciones del Estado. Y al mismo tiempo, la recaudación de las provincias, las recaudaciones tributarias propias, están también en una franca caída. En febrero, por ejemplo, cayó 10% en términos reales, en enero había caído un poquito más. Obviamente que al estar atado la recaudación a la actividad económica por el hecho de que el ingreso bruto es el gran impuesto, digamos, en términos de recaudación de las provincias, está mostrando caídas muy importantes y naturalmente eso te impacta en la casa. Así que, como te decía, no podemos mirar un repunte o una mejora por lo menos hasta terminar el tercer trimestre de este año. Ya para el último trimestre, bueno, habrá que ver una serie de factores, no solamente cómo repunta la actividad económica, si es que lo hace, sino también qué negociaciones se llevan a cabo entre el Estado Nacional y las provincias para ver si la nación de alguna manera, bueno, cambia su voluntad, digamos, y empieza a abrir algunas canillitas de financiamiento a los distritos, pero hasta tanto eso no suceda, la situación va a ser negativa y obviamente el escenario fiscal de las provincias va a cerrar este año con importantes rojos financieros, que justamente es algo que
hasta el 2022 no ocurría, ¿no? Del 2020, 2021, 2022, las provincias mostraban superávit en diferentes niveles, pero tenían las cuentas públicas equilibradas. Pero bueno, a partir del año pasado, con la inflación en alza y los recortes de ingresos, y este año con la situación que estamos atravesando, bueno, el equilibrio fiscal de la provincia está altamente deteriorado, y bueno, eso obliga a que también los distritos y los gobiernos locales necesiten hacer ajustes en su gestión presupuestaria y hacer reasignaciones de partidas para poder de mínima sostener el funcionamiento del Estado y seguramente postergar para más adelante cualquier intento de desarrollo de obra pública o programas de desarrollo que quieran aplicar en las provincias. Bueno, Alejandro Pegoraro, muchísimas gracias como siempre, y bueno, te vamos a seguir molestando y escuchando y pidiendo tu opinión en relación a lo que es la situación de las provincias y otras cuestiones. Muchas gracias y que termine lindo el día. Gracias, amigo. A su disposición. Hasta luego. Alejandro Pegoraro, politólogo y director de Politicón Chaco, en la tarde de El Inspector. Bueno, le comento, acá Gisela me está compartiendo lo que acaba de publicar Manuel Adorni, el vocero presidencial. Durante los últimos días de abril, el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Pose, concurrirá al Senado de la Nación a brindar el informe sobre la marcha del gobierno según estipula la Constitución Nacional en su artículo 101, fin. Como